Evolución e historia del derecho en la Edad Antigua. Prehistoria, sociedades primitivas. En las sociedades primitivas existía un régimen jurídico muy básico. La vida de los primeros grupos humanos estaba regida por una serie de normas que representaban en forma indiferenciada los aspectos jurídicos de hoy, como lo son jurídicos, morales y religiosos. La costumbre era la única fuente del derecho. Las normas no eran impuestas por un sistema de coerción. El poder no estaba centralizado. El cumplimiento de las normas se garantizaba por la reacción colectiva del grupo. En esta etapa no había gobernantes ni Estado, pero después de una lenta evolución empezaron a aparecer jefes con funciones religiosas que hacían cumplir estas normas surgidas de la costumbre. Las expresiones legislativas más antiguas aparecieron en Asia, África y Medio Oriente. Esto se conoció como el periodo de indiferenciación de la norma, las cuales por parte de los pueblos no fueron diferenciadas de lo religioso, moral y social de las normas jurídicas. En cuanto a la historia del derecho, esta se entiende como una disciplina que se ocupa de la acción, entre tanto la del derecho es aquella que se ocupa de la vida social del hombre. Se entiende que a pesar de la evolución actualmente se conservan prácticas que facilitan rastrear las edades de la prehistoria a través de la arqueología, paleontología y la antropología, entre otras. El derecho en las sociedades primitivas, en sus inicios toda norma de conducta se presenta en forma de costumbre, lo que actualmente se conoce en las comunidades indígenas como usos y costumbres, mismas que con el pasar de los tiempos los pueblos tomaron conciencia de que no debían ni podían vulnerarlas, y que al hacerlo serían castigados. De esta manera surge el derecho dentro de las sociedades primitivas. Posteriormente se desarrolla el derecho de familia con la finalidad de proteger el patrimonio familiar o conocido también como derecho de propiedad. Con fundamento en esta aparición resulta el comercio primitivo. Una vez el pueblo contaba con esta modalidad de disciplina, aparece el delito confundido con el pecado, pues eran representados por un juez y sacerdotes, quienes podían sancionar las faltas que cometían las personas que conformaban las tribus. Con esta teoría se afirma que en la edad primitiva surgieron la mayoría de instituciones jurídicas que tomarían de asiento para su desarrollo. Edad Antigua, Grecia y Roma. En la Edad Antigua en Grecia se hablaba de las leyes de los dioses, del derecho natural que estaba por encima de las leyes de los hombres. Se empieza a escribir sobre conceptos como la justicia, la equidad, la sociedad, la política, la democracia y el derecho. Asimismo se configura lo que se conoce como derecho romano, que va desde la creación de Roma 753 a.C. hasta mediados del siglo VI después de Cristo. Durante este periodo se crea una gran cantidad de instituciones que incluso aún conservan el derecho. En especial en derecho civil, como los derechos sobre las cosas, la propiedad, algunos contratos, los derechos de familia, los derechos de la herencia, etc., se mantiene la idea de que el derecho creado por los hombres debe ajustarse al orden natural. Desde la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Cultura egipcia. La estela de Isa, documento jurídico más antiguo, contiene un contrato de compraventa que incluye una inscripción en un registro, testigos y demás formalidades, lo que nos hace suponer que en esta época ya existía una normatividad civil. Cultura sumeria. Entre las legislaciones más antiguas podemos resaltar la de Mesopotamia, que corresponde a la cultura arcadia y sumeria provenientes de Asia. Asimismo, se conoce el primer fragmento que conforma unas 29 leyes legibles relativas en su mayoría al derecho penal. Cabe resaltar que se legislaba sobre el divorcio, prácticas de brujería, estableciendo para este entonces el principio de la compensación pecuniaria, la cual se materializaba a los daños causados en la agricultura. Escritura fijada por Shulgi, hijo del rey Ur-Nammu, la cual sería tenida en cuenta en los futuros códigos de Mesopotamia. Posterior a esto, el rey Vilalama compone un fragmento de 60 normas promulgado en 1930 a.C. como Código de Hammurabi. Cultura mesopotamia.
El Código de Hammurabi es el texto legislativo más destacado del mundo mesopotámico, ya que más que un código es una recopilación de leyes y costumbres, el cual perduró hasta la época helenística. Contenía un conjunto de leyes que se basaba en la aplicación de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, lo que nos hace pensar que existía un régimen de penas retributivas. Cultura fenicia. Se expandieron por varias naciones desarrollando actividades comerciales y también agrícolas, implantando en lo que más adelante sería el derecho comercial. Cultura romana. Está constituido por una serie de textos de la antigua Roma en la que se encuentra el origen de la mayoría del derecho civil moderno, constituyendo así el fondo de las principales legislaciones de Europa. Antiguo Egipto, acontecimientos históricos generales. Centralización del poder. Los faraones lograron unificar Egipto y crear un estado sólido. Desarrollo de la escritura jeroglífica simplificó la tramitación de los documentos legales y administrativos. Construcción de pirámides. Se observa un indicativo de una sociedad estructurada y con niveles jerárquicos. Aportes a la ciencia jurídica. Papiros judiciales. Escritos que contienen contratos y casos legales, demostrando la existencia de un sistema judicial operativo. Ley Mat. El principio de justicia y verdad que orientaba las decisiones legales y administrativas. Antigua Grecia, acontecimientos históricos generales. La democracia ateniense fue la implementación de un sistema de gobierno participativo y deliberativo. Guerras persas, promoción del fortalecimiento de la identidad y autonomía griega. Época de Pericles. Atenas experimentó un florecimiento cultural y político, aportes a la ciencia jurídica. Dracón y Solón llevaron a cabo reformas que incluían la codificación de leyes y la implementación de medidas sociales para reducir las tensiones entre distintos estratos socioeconómicos. Tribunales populares. Los ciudadanos se involucraban en los juicios, promoviendo una justicia participativa. Filosofía del derecho. Sócrates, Platón y Aristóteles se adentraron en la exploración de los conceptos de justicia y ley, estableciendo fundamentos filosóficos para el campo jurídico. Antigua Roma, acontecimientos históricos generales. El imperio se expandió a medida que Roma conquistó extensas regiones, lo cual demandaba la implementación de un sistema legal homogéneo. Transición de república a imperio. Modificaciones en la organización política y administrativa. Caída del imperio. Se señaló el término de una era y el comienzo de la Edad Media. Aportes a la ciencia jurídica. El Código de las 12 Tablas fue el primer conjunto de leyes romanas, las cuales buscaban promover la transparencia y asegurar que fueran accesibles para todos. Derecho civil y de gentes. Distinción de normas para ciudadanos romanos y no romanizados. Corpus Iuris Civiles de Justiniano, una compilación que desarrolló el derecho romano con una influencia en el derecho europeo de las épocas medieval y moderna. Juristas romanos, hoy en día aún se estudian las doctrinas desarrolladas por Gallo, Ulpiano y Papiniano. Para resumir, además de presenciar eventos importantes, estos periodos históricos tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia jurídica y su influencia continúa presente en los sistemas legales actuales. Estado laico. En este periodo, el rey Hammurabi es quien vincula el poder legislativo, ejecutivo y judicial, dedicado a los delitos y penas que resultan crueles a la vista de la actualidad, pues contenía 40 delitos con penas de muerte y castigos corporales en público. Es de anotar que los delitos más sancionados eran los que se cometían en contra del Estado. Entre los castigos que conllevaban a la expulsión de la comunidad y pérdida de sus propiedades, está la de practicar la brujería y el falso testimonio. Entre otros castigos, para los transgresores de la norma se practicó la compensación pecuniaria, conocida actualmente como la ley del talión. Surge así el orden del Estado, pues la sociedad fue sometida a cumplir con rigurosidad estas leyes, teniendo en cuenta que el Código de Hammurabi parecía útil, no distinguía entre lo penal y lo civil. En consecuencia, con la práctica de estas normas, en Asia aparece otra expresión, distinguida como el Código de Manú, conocido de esta manera por los personajes heroicos indios, formado por 12 libros que trata del derecho público y privado, el cual comprende normas jurídicas, morales y religiosas. Organización política de Esparta y Atenas.
Tiene una enorme diferencia, ya que Esparta había una monarquía siendo una ciudad cuartel comandada por 2 reyes, 5 inspectores llamados a foros, una asamblea. Atenas, siendo una democracia, pasando por distintos estadios, llegando a ser la primera democracia del mundo. Esparta y Atenas fueron fundadas por tribus diferentes, por lo tanto tienen costumbres y evoluciones diferentes. Esparta fue fundada por los dorios, una tribu griega que llegó desde el norte del Peloponeso. Los dorios conquistaron la región y establecieron su capital en Esparta, que se convirtió en el centro de su poder político y militar. Atenas fue fundada por los jonios. En la antigüedad, el Ática, la región donde se encuentra Atenas, estaba dividida en 4 tribus principales: Galeontes, Egícoras, Ágades y Ópletes. Atenas y Esparta fueron las ciudades más importantes que formaban federaciones que estuvieron en guerra mucho tiempo. Esparta, en una ciudad militar terrestre, y Atenas, una potencia marítima. Por ello, los conflictos no tenían ganador alguno por las diferencias de potencias de guerra. Los griegos no tuvieron ciudad capital, sino que fundaron ciudades-estados. Por eso Esparta y Atenas son los países típicos ejemplos de ciudades-estados. Derecho precortesiano. Se le llama derecho precortesiano a todo lo que rigió hasta antes de la llegada de Hernán Cortés. La civilización maya, considerada una de las más brillantes del mundo precolombino, pasó por varias etapas, y más que un imperio centralizado, fue un conjunto de ciudades-estados. Dirigidos por nobles y sacerdotes ligados por ideas religiosas y lazos familiares entre las aristocracias locales. La burocracia administrativa formada por funcionarios de alto nivel, cuya tarea era convertir las órdenes y disposiciones del gobernante en acciones administrativas. La burocracia ejecutiva, compuesta por funcionarios menores responsables de la ejecución. La intelectualidad, compuesta por sacerdotes, arquitectos, escribas, militares y posiblemente comerciantes. Los artesanos eran los encargados de elaborar los bienes destinados al uso y consumo de la clase gobernante. Los agricultores, quienes debían tributar al cacique y ofrendar a los dioses. Los esclavos. Estos caían en este estado de sumisión por diversas causas: nacimiento, guerra y orfandad, o por la comisión de ciertos delitos, entre ellos el hurto. Este imperio se caracterizaba por estar dirigido por un monarca, responsable de la justicia y el buen gobierno. Este era elegido por una asamblea, en la que participaban los más distinguidos representantes de la comunidad de este gobierno. También hacía parte el Chihuacuat, figura que, ante otras funciones, era sumo sacerdote, historiador oficial y tesorero. Tenía lo de juez supremo en lo militar y en lo criminal. Tenían un Consejo Supremo integrados por 4 consejeros permanentes. Y el Tlatocán, especie de curias regis, compuesto por 20 nobles encargados de auxiliar al monarca en la resolución de asuntos importantes, además de otras funciones administrativas y jurisdiccionales. Civilización china, orden cósmico y armonía. La concepción del orden social que se mantiene dentro de los cánones de la tradición china se desarrolló al margen de toda influencia extranjera hasta el siglo XIX y difiere sustancialmente de la concepción occidental. Fundamentos del derecho en la civilización china, orden cósmico. El postulado de los fundamentos de su orden social, al margen de todo dogma religioso, sostiene que existe un orden cósmico que consiste en una recíproca interacción entre el cielo, la tierra y los seres humanos. Armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Cielo y tierra obedecen a reglas inmutables. Por su parte, los hombres son los arquitectos de sus propios actos. De la manera en que se conduzcan van a depender el orden o el desorden en el mundo. La armonía, de la que depende el equilibrio del mundo, y la felicidad de los seres humanos, comprende un doble aspecto. Es, en primer término, una armonía entre los hombres y la naturaleza. El comportamiento de los seres humanos debe estar coordinado con el orden de la naturaleza.
Resulta de una gran oportunidad para evitar epidemias, malas cosechas, inundaciones, terremotos, considerar el ciclo de las estaciones, la posición de los astros, los acontecimientos de la naturaleza, de forma que se puedan lograr los actos de la vida pública y privada. Los gobiernos en particular deben dar el ejemplo de una vida conforme al orden de la naturaleza. Esta en su función esencial. La virtud y la moralidad son más relevantes para los servidores públicos que los conocimientos técnicos. La armonía es necesaria en segundo término entre los hombres. Es necesario en las relaciones sociales identificar inicialmente la idea de conciliación y buscar el consenso. Toda condena, toda sanción, toda decisión de la mayoría debe ser evitadas. Los cuestionamientos deben ser disueltos, más que resueltos y ejecutados. La solución propuesta debe ser libremente aceptada por cada quien, ya que cada uno la considera justa. Nadie debe tener por este hecho el sentimiento de haber sido derrotado. La educación, la persuasión, deben estar situadas en primer plano, no así la autoridad y la amenaza. Función secundaria del derecho. Esta manera de percibir el mundo conduce a la sociedad china a percibir con gran reticencia nuestra idea del derecho, con todo lo que tiene de rigor, y fomentar la conciliación y el desvanecer el derecho de ser necesario en beneficio del interés general. Se desconfía mucho de los juristas. Los juristas incurren constantemente en el riesgo al referirse a reglas abstractas de suscitar obstáculos en la consecución de fórmulas de compromiso, sea o no voluntario, alientan con ello comportamientos reprobables que resultan contrarios al interés de la sociedad. La solución dada debe en cualquier caso estar conforme, fuera de cualquier esquema jurídico, con la equidad y el sentimiento de humanidad. La evaluación de daños y perjuicios debe evitar arruinar al autor del hecho prejudicial y reducirlo junto con su familia a la miseria. La ley no es un medio natural para resolver controversias. Las leyes no constituyen el medio natural en la solución de controversias entre los hombres. La ley puede tener una función útil al proponer modelos de conducta a los seres humanos o de formular amenazas contra quienes tuvieran una conducta antisocial, pero no por ello debe concluirse que la ley deba obedecer a la letra. Una gran discreción debe ser ejercida en su aplicación y en su ejecución. Se aspira a nunca necesitar de las leyes. El ideal consiste en que las leyes jamás deben ser aplicadas y que los tribunales no tengan jamás que pronunciar resoluciones. En la concepción china tradicional, el derecho no está excluido, pero es, como se nos dice, es bueno para los bárbaros, para quienes es irrelevante todo interés en la moral y en la sociedad, para los criminales incorregibles, así como para las tribus halógenas, al igual que para los extranjeros, que no participan de la concepción de la civilización china. El pueblo chino vive normalmente al margen del derecho. No se interroga cuáles reglas son formuladas para las leyes, no recurre a los tribunales, regula sus relaciones con sus semejantes, conforme a su noción de lo que es conveniente, sin reivindicar derechos, pero con el ánimo de la conciliación y de la armonía. El restablecimiento de la armonía se ve enormemente facilitado por el hecho de que unos y otros, conforme a la educación que han recibido, están naturalmente inclinados a buscar el origen de las controversias, en sus propias faltas, en su incuria, en su torpeza, y más que atribuido a la mala fe o a la incapacidad del adversario. Es sintomático en este contexto la conducta observada por los servidores públicos cuando, al constatar disturbios al orden social en su provincia, se inculpaban ante el emperador e incluso se suicidaban, después de interrogarse si eran o no ellos mismos los verdaderos culpables. En tal contexto, donde cada uno está presto a reconocer sus propias faltas, es relativamente sencillo conducir a la gente a hacerse concesiones y a aceptar la intervención de un mediador.
El temor de la opinión pública le confiere adicionalmente a esta aceptación un carácter de fuerza obligatoria. Desprecio por el derecho, acentuado por la corrupción. La aversión por el derecho se incrementó por diferentes factores, entre los que pueden mencionarse en primer término la mala organización, quizá propiciada deliberadamente, pero siempre festinada, de los poderes públicos y de la justicia. El servidor público a quien incumbía la administración de justicia estaba alejado de los justiciables. No era jurista y se le reclutaba en principio en otra provincia. Ignoraba el dialecto y las costumbres locales. Sus subalternos, entre los cuales el justiciable tendría que convivir, estaban corrompidos y hacían alargar el proceso, del cual se nutría. Al justiciable se le sometía a múltiples humillaciones y el resultado de todo proceso siempre era altamente cuestionable. De 10 razones que pueden explicar la decisión del juez, 9 son desconocidas por el público. Proclama la sabiduría popular, mientras que otro adagio dice: proceso ganado, dinero perdido. Todo ello ha contribuido a desviar a los chinos de los tribunales y a obligarlos a resolver sus controversias a través de procedimientos extrajudiciales. Preeminencia de los ritos, el confucianismo. La clase de sociedad que se ha esforzado de organizar y de mantener en China durante siglos ha sido aquella que proponía el confucianismo. La célula básica estaba constituida por la familia, que se organizó jerárquicamente bajo la autoridad casi absoluta del jefe de familia. Las colectividades públicas, el Estado mismo, estaban concebidos conforme al modelo de la familia y evitaban involucrarse en el amplio ámbito reservado a esta. En las comunidades o colectividades de cualquier especie, el deber era el de convivir según los ritos que imponía cada uno su estado en la comunidad. Este ha sido un breve paso por los momentos más relevantes de la Edad Antigua en cuanto al derecho y sus primeras apariciones. Muchas gracias.